A ver, lo que hemos visto hasta el momento en la parte de traslacional es que P es igual a M por B. Esta sería la cantidad de movimiento que tiene una partícula, ¿no es cierto? En donde hemos visto la importancia de considerar esta variable, porque la hemos utilizado en el choque, hemos hablado de las fuerzas que intervienen en, cuando hablamos del impulso, ¿no? O la representación de una fuerza aplicada a una partícula, a un cuerpo. Entonces hemos hablado de la ley de la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento. Y para un sistema de partículas, tendríamos que hablar de que la cantidad de movimiento es la masa, ¿no es cierto? Pero por la velocidad del centro de masa. Y esto se cumpliría de igual manera. Pero para el movimiento rotacional, vamos a tener que tener, así como dijimos, F igual a M por A en la traslación, y tau, dijimos, I por alfa, ¿no es cierto? Donde ya vamos a ver cómo se calcula esta inercia rotacional. Entonces, ¿cuál es el equivalente a la cantidad de movimiento, pero en la rotación? Entonces ahí vamos a tomar lo siguiente. Los ejes Z y X. Vamos a tomar con otro color, un plano en donde este plano lo podemos considerar con una inclinación, ¿no? Con respecto al plano X, tendría que hacerlo más. Y tomar, por ejemplo, un radio donde voy a tener la masa M, y esa masa M, acá vamos a marcar con el vector P. Acá hay un ángulo θ. ¿Sí? Eso está moviendo podemos dibujar una trayectoria. Una trayectoria curva. Entonces, poder establecer un equivalente a P, lo vamos a hacer a través de lo que se llama el momento cinético. Momento cinético, y que lo vamos a representar con la letra N, va a ser un vector, y va a ser equivalente al producto vectorial del vector R por P. Si eso lo consideramos de esa manera, bueno, la representación sería R por P perpendicular al plano formado por R por P, que es el plano que yo he dibujado en verde. Entonces, en esta dirección, acá, teníamos que dibujar el momento cinético. Bueno, por L igual a R
por P por el seno de θ, ¿no? ¿Cómo hacemos perdón, este es el módulo? N igual a R por P por el seno de θ. Entonces ese sería el equivalente a P. También es un vector, con la diferencia que es perpendicular al plano siguiendo las reglas del producto vectorial, y acá es P, tiene la misma dirección que el movimiento del cuerpo. Entonces tenemos la analogía entre momento lineal, el momento cinético, el equivalente de la fuerza que vimos que es la torca, la aceleración lineal, la aceleración angular, y nos quedaría poder representar o dar a conocer qué es la inercia rotacional. En la clase anterior, tras una pregunta, no me acuerdo quién fue el que contestó, dijo que es la oposición a que el cuerpo salga de su estado de reposo. Bueno, al igual que la aceleración en el caso de en la masa, en el caso de la traslación, también la inercia rotacional va a representar la oposición que presenta el cuerpo para salir de su estado de reposo, con una diferencia. Yo lo había hecho con un frasco, un aerosol. Había dicho, no es lo mismo hacer girar este cuerpo, este cilindro alrededor de un eje que pasa por el centro de simetría en esta posición, que tomar un eje que lo atraviesa así y hacerlo girar en esa dirección, o sea, alrededor de ese eje. Y bueno, lo que vamos a ver es por qué eso cambia la posición, va a cambiar la dificultad de hacerlo rotar alrededor de ejes que son distintos, ¿no? Si bien son ejes que atraviesan el cuerpo, van a hacer que presente una inercia distinta, lo cual había puesto en manifiesto con la pelotita, con una esfera, que cualquier eje que nosotros tomemos, cualquiera y en cualquier dirección, no va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque estas distribuciones de masa, si estas son las m sub i, con respecto a este eje, tienen una cierta distancia. Pero esa misma partícula que está acá, por ejemplo, supongamos esta que está ahí cerca de la tapa, esta que está acá, con respecto a este eje tiene otra distancia. Entonces lo que vamos a ver es que la partícula, cómo incide el valor de la distancia con respecto a ese eje. Al igual que luego de que veamos cómo se calculan las inercias rotacionales, tendremos que ver de qué manera se calcula esa inercia rotacional. Pero, por ejemplo, si yo conozco la inercia rotacional con respecto a este eje, ¿cómo lo puedo hacer con respecto a un eje que es paralelo a este eje de rotación, donde este está separado una distancia h? ¿Se entiende? Hacer girar un cuerpo, ¿sí? Independientemente de su forma, que ya van a aprender cuando veamos la fórmula de cálculo, se van a dar cuenta que
esa inercia rotacional depende básicamente de la distribución, de cómo están distribuidas las M sub I. Es importante de darse cuenta de que después, si yo sé calcular con respecto a un eje de referencia, un eje central de rotación, puedo conocer cuál sería la inercia rotacional para un eje paralelo. Esto representa, o lo que ustedes conocen, lo que vimos en la teoría, cuando cursaron el teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿O borrar? Sí, profe. Bueno. Entonces, para ver de qué manera vamos a definir esa famosa inercia rotacional, vamos a considerar un sistema de eje y X. Vamos a considerar una trayectoria curva, un cuerpo que tiene, por ejemplo, una determinada masa, ¿sí? Y que con respecto al origen dista una distancia r, y que está haciendo o se está moviendo con una determinada velocidad. ¿Sí? Esa velocidad v sabemos que es omega por r. La relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. Y la energía cinética, que este cuerpo rígido de masa m tiene, es K, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o bien K igual a un medio de m por r cuadrado por omega cuadrado. ¿Sí? Bueno, pero esto hablando en términos que nosotros consideramos esa masa. Pero esa masa m es m1 más m2 más m sub i más m sub n más m sub n masas. Todos los puntitos que están acá. Entonces, K, o la energía que nosotros vamos a considerar, tendríamos que aplicar la expresión que tenemos acá y distribuirla para cada uno de esas masas. Pero hemos visto que, por ejemplo, para un cuerpo que tiene movimiento circular, lo que caracteriza a ese cuerpo es que todas las partículas giran ¿con qué? Con la misma velocidad angular. Si no, a cada m sub i tendría que considerar una velocidad tangencial distinta. Entonces nos vamos a manejar, en vez de con esta expresión, con esto, para calcular la energía cinética total. Va a ser un medio. Puedo considerar ahora m sub 1 por r sub 1 al cuadrado, ¿sí? Más m2 por r2 al cuadrado, más m sub i por r sub i cuadrado, más m sub n por r sub n al cuadrado,
todo por omega cuadrado. ¿Sí? Y si saco o coloco como un término todo esto que está acá, a todo eso lo llamo, todo esto que está acá lo llamo I, como la sumatoria de I igual 1 a n de los m sub I por los RI cuadrados, ¿sí? Yo consigo una K total igual a 1/2 de I por omega cuadrado. Esta expresión es equivalente a esta. Nada más que, como estoy en rotación, uso la velocidad angular en vez de la traslacional. Y en lugar de la masa inercial, perdón, en vez de la masa propia del cuerpo, la inercia, esto que se llama inercia rotacional. La inercia rotacional. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Simplemente es una equivalencia, ¿no es cierto?, entre... Y ustedes en la práctica les habrán enseñado a calcular la inercia rotacional para una barra, para una esfera. Eso le quería yo Cuerpo, preguntar, profe. sí, En la guía de rotaciones tenemos esos ejercicios. Bueno, cada cuerpo tiene una fórmula para un momento de inercia. ¿Se las podemos tener sí. o no? O sea, la Perfecto. inercia rotacional de una barra, la tablita, donde dice para una Sí, barra, sí, de cilindro, una valla, la fórmula, hueca, cona. claro, a ver, sí. A ver, si ustedes tienen que resolver en el parcial un problema de inercia de rotaciones, donde tengan que aplicar, supóngase que cualquier cuerpo, una barra, una esfera, lo que esté en esa tabla, no tiene sentido que si ya lo han aprendido a calcular y está la tablita, que les exija que la calculen a la inercia. Pues sería un problema dentro de otro. ¿Sí? Y la idea no es que ustedes calculen inercia rotacional, sino que la sepan aplicar, que entiendan el concepto de lo que es la inercia rotacional. ¿Sí? Entonces esa tablita, tenerla a mano, es conveniente para que cualquier problema como los que están en la guía de, de rotaciones, ¿no es cierto?, ustedes la apliquen correctamente. Ahora, si yo no sé, que nunca estudié eso y nunca supe que existe una tabla de momentos de inercia rotacionales y que momentos no, perdón, de inercia rotacional y que se calculan de determinada manera y se les pide que apliquen el teorema de los ejes paralelos. Y bueno, si no saben calcular esta, o aplicar la fórmula, no van a poder determinar para el eje paralelo o lo que signifique en el problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, calcular la inercia, es hacer un cálculo aparte que ya lo tienen hecho en la tabla, está tabulado. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué es lo que sigue? Si quieren, otra de las cosas que hemos visto ya, que no la escribí acá, es que tabla torca es R por F, ¿no es cierto? El producto vectorial donde nosotros vimos de qué manera
se podía expresar esa relación. Entonces vamos a ver ahora qué relación tiene, voy a borrar, qué relación tiene la torca, esta famosa tau igual a R por F, con la aceleración angular. ¿Sí? Es decir, si quiero relación de torca con aceleración angular. ¿Sí? Creo que yo lo vi como se los di. Es una demostración. Sí. O sea, ¿cómo llegamos a que tau es igual a I por A? ¿Cómo llegamos acá? Porque muchas veces lo hacemos como yo lo hice acá, por analogía, y no lo demuestra. Entonces vamos a tomar el sistema de ejes y X, nuevamente la trayectoria una trayectoria curva. Me voy modernizando, ¿no? Ya voy tomando otros elementos para graficar un poco mejor. Vamos a considerar un radio R para una posición P de T, un estado inicial que sabemos que las posiciones se consideran a través de ángulos, en este caso sería el θ, y para una posición posterior, ¿no? Un R de T más diferencial de T. O sea, este sería el punto P de tiempo T más diferencial de T, un instante posterior. Pero este trayecto que está acá es lo que nosotros vimos como el arco. Este sería nuestro diferencial de S. ¿Sí? Y me quedaría para este caso representar en ese punto la fuerza F que forma un ángulo phi, ¿sí? Que es la que está impulsando al cuerpo. Bueno, y este ángulo que está acá sería el R diferencial de θ. El R diferencial de S es R diferencial de θ. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende la gráfica? Lo que podemos decir que al aumentar el diferencial de T, al ir aumentando, el ángulo θ aumenta un diferencial de θ. O sea, un aumento del diferencial de T implica un aumento del diferencial de θ. ¿Sí? Transcurriendo el tiempo, desde un punto de una posición a otra, cambia el ángulo, se aumenta. R, no hace falta aclararlo, es el vector posición con respecto, perdón, acá al origen, que describe el movimiento circular. Por lo tanto, podemos escribir que, como lo hemos puesto, que diferencial de S es R por diferencial de θ. Ahora, vamos a llamar diferencial W al trabajo realizado por la fuerza F.
durante este recorrido. ¿Cuál es el diferencial W? Bueno, ese diferencial W es fuerza por distancia, o sea, fuerza por diferencial de S. Entonces, la pregunta es cómo puedo reemplazar eso. Recuerden que siempre el vector que representa, son vectores, ¿no? El vector que representa el diferencial de S, yo tendría que dibujar acá un pequeño vectorcito tangente al arco, ¿sí? Que sería el vector desplazamiento, este diferencial de S. Este es el arco y el vectorcito diferencial de S estaría acá, tangente al arco. Entonces esto va a ser F por diferencial de S por el coseno de el ángulo. ¿Sí? Y en vez de poner diferencial de S, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría que poner? F por el coseno de phi, y en vez de diferencial de S, R por diferencial de tita. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que es F? F coseno de tita por R. Coseno de phi por R. Esto, según lo que hemos visto en la clase anterior, esto es tau, la torca. Entonces, el diferencial W es tau por diferencial de tita. ¿Estamos hasta ahí? Acuérdense que F por coseno de phi es la proyección, ¿no es cierto? Y por el radio nos daba la torca. Eso es lo que, de acuerdo a lo que vimos en la clase anterior. Bueno, ahora esto para pasar de acá a acá se hace en un diferencial de tiempo. Entonces vamos a hacer que el diferencial W respecto de t es tau por diferencial de tita respecto de t. El diferencial W, trabajo por unidad de tiempo, ¿qué es lo que es? Potencia. La potencia era el trabajo que podía hacer una máquina en un determinado tiempo. Es tau por, ¿qué es el diferencial de tita respecto de t? Variación de la posición angular respecto al tiempo es la velocidad angular. ¿Sí? Y en la traslación, ¿cuál es el equivalente? Y la potencia es el equivalente a tau, a las torcas, dijimos que son las fuerzas, y el equivalente a omega es la velocidad. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, recordemos que cuando vimos la expresión de la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimientos para las traslaciones, dijimos que la derivada de P respecto de T era las fuerzas exteriores. Esta fuerza exterior es la sumatoria de todas las fuerzas exteriores. Y para el caso que nosotros hemos visto de torcas, si acá hubiesen muchas fuerzas aplicadas, cada una de ellas produciría una determinada torca. Entonces tendría que tener que el diferencial W o el trabajo
que produce cada una de esas torcas sería F1 por el F1 por el coseno de phi sub 1, distribuir, o sea, vamos por R1, más F2 por el coseno de phi 2 por R2, más Fn por el coseno de phi sub n por Rn, y todo esto multiplicado por el diferencial de θ. Entonces esto sería un tau total, la torca total, por el diferencial de θ. Tener en cuenta que siempre hay que considerar toda la sumatoria de las fuerzas o de las torcas que están actuando sobre el sistema. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar con esta expresión? Acuérdense, voy a borrar un poquito acá. Acuérdense que cada vez que ustedes consideren una torca, la deben considerar con su signo. O sea, el tau puede ser así, considerado como positivo, por ejemplo, o la torca en el otro sentido que sea negativa, pero a todo hay que aplicarle el mismo concepto, o sea, no a una fuerza aplicárselo de una manera y a otro de otra, siempre en la misma, con las mismas reglas de los signos. Entonces, esta expresión de la variación o la rapidez de cambio del trabajo en función del tiempo, como tau por omega, indica la rapidez en la que aumenta el trabajo. Esto es lo que nos está diciendo. Acuérdense que esto es un cociente, ¿no es cierto?, que indica rapidez de cambio. Así cuando nosotros decimos el límite cuando el delta t tiende a 0 del delta x sobre el delta t, esto es la derivada de x respecto de t. Este es el cociente incremental y esta es la rapidez de cambio de la posición respecto al tiempo. Siempre es lo mismo. Cuando hablamos de rapidez de cambio, hablamos de que hay un límite de un cociente incremental. Acá estamos hablando diferencial W respecto de t, es la rapidez de cambio o la rapidez con la que aumenta el trabajo. ¿Y con qué rapidez aumenta la energía cinética? Bueno, tendría que aplicar que la derivada respecto de t de un medio de k, como lo hemos visto, en vez de poner la rapidez de cambio de la energía cinética, un medio de I por omega cuadrado. ¿Sí? Y bueno, y si yo tengo que hacer esa derivada, ¿sí?, ¿qué es lo que varía respecto al tiempo? Esto es una constante. Y una vez que tengo el cuerpo ya asignado, o sea, ya sé sobre qué cuerpo estoy trabajando, ya esto, una vez calculado, es una constante. Entonces, esto sería un medio de I por la rapidez de omega cuadrado respecto de t. ¿Y eso cómo lo realizamos? Bueno, un medio por I o dos veces, ¿no es cierto?, la derivada de... Entonces, el 2 que pasa cuando aplicamos la derivada de omega cuadrado, que es 2 omega respecto a t, se simplifica con este omega y me quedaría I por omega por la derivada de omega respecto de t. ¿Y qué es esto? Esto es igual a I por omega
Esto es I por omega, y la derivada de omega respecto de t es la variación de la velocidad angular respecto del tiempo, es alfa. Entonces, si yo igualo la expresión que tenía anterior, tau, o sea, la torca por omega, ¿sí? Que no es ni más ni menos que la potencia, tendrá que ser equivalente a la variación de la energía cinética, que es I por omega por alfa. Esto lo simplificamos y tau es igual a I por alfa. Esta es la demostración de cómo se obtiene la relación tau igual a I por alfa. Este tau, así como tau, como F igual a M por A, esta F son todas las fuerzas externas, este tau representa todos los tau sub I externos que están, o que cada una de las fuerzas que están aplicadas al cuerpo genera un determinado tau con su signo. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. Veamos ahora otra equivalencia para terminar con... Recién lo había escrito que la ley de las fuerzas exteriores, la sumatoria, es la derivada de P respecto de T en la translacional, y que las tau exteriores, ¿sí? El equivalente, en vez de P voy a poner el momento cinético respecto de T. Esto es para la traslación y esto es la parte rotacional. ¿Sí? Entonces, si tau es igual a tau, es igual a I por alfa. Y ese alfa, vimos que es I por la derivada de omega respecto de t. Eso lo puedo poner como la derivada de I por omega respecto de t. Lo agrupo. Entonces, de la expresión tau igual a derivada de, o ponemos acá, de asterisco, ¿sí? Nosotros podemos decir que tau es la derivada de L respecto de t, entonces igualando, nos va a quedar que L, o el momento cinético, es igualando, pongámosle 1 y 2, igualando 1 y 2, ¿sí? L es I por omega, I por omega. Y esto es P igual, el equivalente a I es M, y el equivalente a omega es B. Y ya tienen todas las relaciones entre las variables translacionales y rotacionales. Cuando el cuerpo rota en la dinámica de rotación, yo no puedo considerar la masa, tengo que considerar la inercia rotacional. Y en el caso de la traslación, P igual el momento lineal, ¿no? O sea, cantidad de movimiento, M por B. Después algo que nosotros no vimos,
tampoco solamente lo voy a nombrar, no lo voy a desarrollar, solamente dijimos que existe un movimiento que es una combinación, ¿no es cierto?, entre el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Eso hace que cuando, por ejemplo, nosotros queremos trasladar un cuerpo que es muy pesado, se acostumbra a poner rodillos, ¿no es cierto?, bajo el cuerpo. Entonces, con eso evitamos que tenga la fricción que tiene la superficie del cuerpo contra, eh, contra la superficie que está en contacto. Entonces ahí aparece un movimiento que se llama de rototraslación y que lo que hace o lo que nosotros hemos considerado cuando hemos hablado de este movimiento, que no lo hemos desarrollado, sino hemos dicho que lo que tiene como ventaja es que disminuye la fricción en casi 10 veces, disminuye la fricción, este movimiento de rototraslación. Pero para poder analizar este movimiento, resulta que si consideramos una superficie y el cuerpo se está moviendo en una determinada dirección, acá nosotros tiramos así los distintos radios y acá representamos las velocidades tangentes al cuerpo, las velocidades. Pero resulta que hay un punto importante, porque estos puntos que están ahí sobre la circunferencia, esos puntos rotan, ¿sí? Pero esos puntos rotan con respecto a un eje central que pasa por el centro de ese cilindro. Pero a medida que esto gira, este punto que está acá, ¿qué pasa? Esto se va moviendo y en otro instante de tiempo va a estar acá. Entonces este punto se trasladó por efecto de un movimiento que se llama de rototraslación. ¿Sí? Es lo que vimos nosotros. Y en este caso, la energía cinética, en vez de ser un medio de I por omega cuadrado, acá vamos a poner un subíndice que es la inercia rotacional, pero con respecto a un eje que pasa por ese punto. Entonces, si esto fuese una esfera, ¿sí?, yo sé que la esfera tiene una inercia rotacional con respecto a este eje que vale I, pero con respecto a este, ¿cuál es su I sub P? Porque la esfera la voy a hacer rotar, pero yo conozco la inercia rotacional, calcularla con respecto a un eje central. Si van a la tablita, van a encontrar la inercia rotacional con respecto a ese eje, o con respecto a cualquier eje que pasa por el centro de la esfera. Y bueno, lo que se hace es aplicar el teorema de los ejes paralelos, donde dice que la nueva inercia total, la inercia rotacional total, es la inercia con respecto a un centro de masa, que es esta, más h, o sea, el valor al cuadrado, por la masa total del cuerpo.
Es decir, la inercia rotacional de la esfera, tendría que tomar acá cuál es la distancia de esta h, que sería equivalente a lo que es el radio, ¿no? Al cuadrado por la masa al cuadrado, por la masa total del cuerpo, por la inercia que ya conozco, que es con respecto a un eje central. Hay una demostración que yo se las hice en su momento. No la voy a hacer ahora porque es muy extensa y no tiene sentido. Pero nadie le va a pedir en un parcial de este tipo que demuestren el teorema de los ejes paralelos. Eso queda para un examen. Pero sí, nosotros tenemos que considerar que si el cuerpo está rotando y trasladándose, la energía total está dada por el desplazamiento de este cuerpo con respecto a un eje paralelo y tienen una expresión de cálculo para la inercia total. Entonces la energía cinética total estaría dada como K, un medio, la inercia rotacional del centro de masa, acá, ¿por quién? Por la velocidad al cuadrado, más un medio de la masa total por la velocidad de traslación al cuadrado, porque esta es la energía total, perdón, en la rotación, y esta es la energía total en la traslación. La masa es la sumatoria de todas las m sub i. Y el centro de masa, ¿sí? Nosotros consideramos que la masa total está concentrada en un punto y analizamos la velocidad del centro de masa, la aceleración del centro de masa. Entonces, en los problemas de rototraslación, se nos puede pedir que se calcule cuál es la energía total y no solo voy a aplicar esto, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si tiene rototraslación, tengo que colocar la energía total de la traslación más la energía total de la rotación. ¿Alguna duda? Por eso hago la aclaración que el teorema de los ejes paralelos, la demostración de esta expresión de la inercia rotacional con respecto a un eje que pasa en forma paralela a uno de inercia, no hay que ponerse a demostrarlo, porque nadie le va a pedir eso. Pero este es un caso típico, como el del cilindro. Si recién dijimos, bueno, si este es el cilindro y yo conozco la inercia rotacional con respecto a este eje y me piden con respecto a uno que pasa por una de las tapas y esto está girando así, ¿sí? Bueno, calcularé la inercia con respecto a este eje de inercia principal, y este será el I sub P con respecto a un eje paralelo. ¿Cómo lo calculo? Y acá tengo la expresión. Tendré que tener la distancia, la masa, y después en el examen, si a alguno le toca demostrar, bueno, hará la demostración del teorema de Steiner. ¿Está claro el concepto?
¿Alguna duda? No, profe, por ahora no. Bueno. Hay otro tema que ahora a continuación, que tampoco lo voy a desarrollar, porque son puntos que se dan para que están en el programa como una aplicación y nosotros no pedimos en este tipo de cursos intensivos o parciales que se van a tomar, que se hagan estas demostraciones, pues son extensas. ¿Recuerdan el desarrollo del trompo? La aplicación de mostrar cuál es la velocidad de precesión que tiene el eje del trompo. Es decir, nosotros como aplicación de toda la parte de la dinámica del cuerpo rígido, tenemos lo siguiente. En un sistema de ejes, nosotros hicimos una aplicación, acá decíamos, este es el eje, este trompo está girando, este sería el momento angular cinético, esto está girando con una determinada velocidad, y cuando este cuerpo giraba, acá considerábamos el centro de masa, el vector representativo del peso del cuerpo, y como resultado llegamos a demostrar que este eje describe o gira alrededor del eje Z con una velocidad omega sub p, que es la velocidad de precesión. Eso se daba porque este vector iba cambiando permanentemente, ¿no? El vector había un delta E. Eso como ejemplo del movimiento de precesión de ese eje cuando ese cuerpo gira a una determinada velocidad, y que prácticamente lo visualizábamos, decíamos, cuando el trompo cae en su momento inicial sobre la superficie que se lo hace rotar, el trompo gira alrededor de un eje donde está el L, que coincide con el eje Z, que está en una vertical. Pero a medida que omega, o la velocidad angular, disminuye, este eje comienza a describir un movimiento alrededor del eje Z, que es el llamado movimiento de precesión. ¿Sí? ¿Os recuerdan ese ejemplo? Y se calcula la velocidad de precesión omega sub p como la masa m por g, el peso, por el radio vector, ¿no es cierto?, dividido en el momento angular, momento cinético, perdón. ¿Y qué hacíamos notar? Que esta velocidad de precesión es independiente del ángulo que se forma acá, de este ángulo θ, y que sí tiene una relación inversa con el valor de L.
y recordamos, si recordamos que ese L es el momento cinético, depende de omega, por eso tiene una función inversa. A medida que el omega acá, el L comienza a disminuir, esto aumenta y gira más rápido, que es cuando se va disminuyendo la velocidad de rotación. Es en el final del giro del trompo que empieza a girar, nosotros decimos un giro loco sobre el costado del trompo, sobre un punto, como aplicación de ese tema que es la dinámica rotacional. ¿Sí? Si alguno lo quiere rever al tema en el desarrollo que me he hecho en clase, recordará esta expresión. Se puede dar un problema donde simplemente con los datos que tenga este cuerpo, puedan o se les esté pidiendo con qué velocidad precesa el cuerpo alrededor de un determinado eje. Entonces no se van a poner a demostrar todo el ejemplo del trompo para poder desarrollar, para poder resolver un problema. Simplemente tener el concepto. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. A ver. Vamos a ver próximo tema antes de... Gravitación, no lo vamos a ver. Mecánica de los fluidos no venía. No, pero quedan otros conceptos, ¿no? Queda... Vamos a ver la parte de oscilaciones. Vamos a recordar el sistema masa-resorte y la resolución de la ecuación diferencial no la vamos a, yo se las voy a copiar, vamos a escribir la fórmula. Vamos a recordar que ahí utilizamos la parte la parte lineal de la ley de Hooke. Y recién vamos a pasar a aplicar en función de esta que es una oscilación, el péndulo simple. Entonces, es el oscilador, ¿no? Armónico así. Vamos a dibujar. Tengan especial cuidado con este tema porque después en la física 2 relacionamos este oscilador con un circuito particular que se llama el circuito tanque, que es un oscilador, un circuito LC. Y hacemos para los que siguen electrónica, ¿no? Bueno, electrónica o las otras especialidades, porque también lo tienen que saber, pero el que mayor uso le da es la gente de electrónica y electromecánica. Hacer la comparación entre un sistema de la mecánica clásica
con un sistema formado por dos elementos que almacenan energías de distinto tipo, que es la energía almacenada en forma de campo eléctrico y en el capacitor, y la energía almacenada en un inductor como energía de campo magnético. Entonces, si consideramos un resorte, donde tenemos un cuerpo de masa M y una constante K, ¿sí? Podemos suponer dos situaciones distintas. Una en donde, si yo considero esta la posición de equilibrio, y aquí donde el cuerpo ha sido contraído, ¿no? El resorte, acá va a haber una en esta dirección, y aquí arriba podríamos representar el resorte estirado hasta una determinada posición, pero cuando llega ahí, esta fuerza va a tener acelerarlo el cuerpo en la dirección contraria. Entonces, en este caso nosotros consideramos, acuérdense, la relación de F en función de X, la famosa ley de Hooke, en donde acá es F es igual a K por X. ¿Sí? Acá lo que tenemos que F es igual a menos K por X. Está siempre en la dirección contraria. Entonces, menos K por X, que es la fuerza, por la segunda ley de Newton, es M por la derivada segunda de la posición respecto al tiempo. Esto escrito de otra manera, lo puedo poner como M, la derivada segunda de X respecto de T dos veces, más K por X es igual a 0. Esto es lo que se conoce como la ecuación diferencial que rige el sistema. Donde en este caso, como dije, si este es el origen, aquí podemos considerar el origen y hacia la derecha los X positivos y hacia la izquierda los X negativos. ¿Por qué se llama ecuación diferencial? Porque siempre que ustedes observen una ecuación en donde la variable, porque esta es la variable, esta es constante y esta es constante, la variable está siendo derivada con un cierto grado de derivación. Están relacionados, en este caso, X, la variable, está relacionada con su derivada segunda. ¿Sí? Entonces, por eso esto se llama una ecuación diferencial. Ya después, en el segundo año, en el análisis 2, van a ver ya más finito, esto se llama ecuación diferencial de segundo orden, porque el grado de derivación, el mayor grado de derivación que tiene la variable da el orden de la ecuación. Entonces ustedes van a aprender a resolver ecuaciones diferenciales de distinto orden, ¿no? O de distinto grado de derivación. Pero ustedes no saben resolver hasta ahora ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear cómo es esto, ¿sí? Y poder llegar a plantear una solución y llegar a algo muy importante, que es en todo sistema oscilatorio, lo importante es la frecuencia con la que oscila el sistema, ¿sí? La frecuencia
de oscilación. Entonces, vamos a colocar esta ecuación como la derivada segunda de x, o vamos a considerar que la derivada segunda de x respecto de t dos veces es igual a menos k sobre m, ¿sí?, por x. ¿Sí? Despejado de esta expresión. Y si suponemos que la función es un coseno, vamos a poner que la derivada del coseno de x, derivada del coseno de t, coseno de t, porque es la variable del tiempo, respecto de t, es igual al menos seno de t. Eso ya lo conocemos, ¿no? La derivada de las funciones trigonométricas. Entonces ahora la derivada segunda respecto de t va a ser la derivada del coseno de t, va a ser igual a ¿quién? A menos la derivada de esto, a menos la derivada respecto de t de menos seno de t, y esto aquí va a ser igual al menos coseno de t. Perdón, menos derivada del seno de t. ¿Por qué? Porque yo he considerado que x es igual al coseno de una función. Bueno, para poder representar esto, voy a borrar acá, y voy a suponer que la variable x tiene una forma a por el coseno de omega t más phi. ¿De dónde sale eso? Bueno, representar, siempre les he dicho, si yo tomo un vector y represento esta función omega t, y esto es el vector de amplitud A, cuando ese vector gira, cuando este vector gira, describe esta función, donde este A es la amplitud máxima. Este ángulo phi puede ser un desplazamiento si es que yo no estoy considerando que parte desde acá, desde cero. Si este phi vale cero, ¿sí?, estos son los grados para cada t. Para cada t corresponde un ángulo θ. Y bueno, ¿por qué es omega t? Y bueno, porque omega es θ sobre t. Por eso, para cada θ le corresponde un omega t. Eso ya lo hemos visto varias veces. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, planteando esta solución, que yo creo que va a ser así, se hacen las derivadas correspondientes, como dice acá, ¿sí?, la derivada de x respecto de t y la derivada segunda, y se reemplaza. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a encontrar la derivada segunda de x respecto de t, la derivada primera de x respecto de t, la vamos a reemplazar y vamos a encontrar cuánto vale la frecuencia angular, la frecuencia de oscilación. Que repito, en todos los sistemas que oscilan, en un péndulo simple, en un péndulo de torsión, en un sistema masa-resorte, en un sistema que vamos a ver, como le dije en la física 2,
es importante conocer la frecuencia de oscilación. ¿Se entiende? Ustedes, cuando vean el análisis matemático, directamente van a aprender a resolver la ecuación diferencial. Yo acá ya la estoy planteando, que la solución es así. Yo estoy partiendo de un dato conocido. Entonces, la expresión mía de m por la derivada segunda de x respecto de t más k por x igual a 0, ¿sí? Yo voy a hacer la derivada de x respecto de t. Bueno, ¿cuál es la de...? No voy a considerar acá que si phi es igual a 0, podría considerar que a coseno de omega t va a 0, no lo colocaría. Pero vamos a trabajar con la solución general, donde hay un desplazamiento. La derivada del coseno es el menos seno. Entonces va a ser menos una constante por la función a coseno de omega t más phi por la derivada respecto de t del argumento. Esto es una constante, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, esta va a ser 0 porque es una constante, y la derivada de omega t es omega. Ahora voy a hacer la derivada segunda de x respecto de t, va a ser, perdón, acá es menos, dije, la derivada es el seno, la derivada del coseno es el menos seno. Ahora, la derivada segunda, bueno, la derivada del 0 es el coseno, una constante por la función, entonces va a ser a, así, ¿no? Menos la derivada del seno, menos a por el coseno de omega t más phi por la derivada del argumento por omega, que es toda la función, por la derivada del argumento por omega, va a quedar omega cuadrado. Estoy revisando si hice bien, menos omega por a por el seno y la otra igual. Bueno, a estos dos los reemplacemos en 1, 2 en 1, y me va a quedar m por la derivada segunda, que es menos a coseno de omega t más phi por omega cuadrado, sería la derivada segunda, más k por x, y x es a por el coseno de omega t más phi, igual a 0. Entonces, esto lo simplifico acá y me queda m omega cuadrado más k igual a 0. Esto con signo menos. Entonces queda que m omega cuadrado, o que omega cuadrado es igual a k sobre m, o que omega es la raíz de k sobre m. Omega y esto es la
omega, acuérdense que es 2πf. Esto se llama pulsación, también, pulsación angular. Es este omega que está acá, omega. ¿Sí? O la frecuencia, de acá saco la frecuencia. F es igual a 1 sobre 2pi, ¿sí? Y el omega, que es la raíz de K sobre E. Y esto es la frecuencia de oscilación. ¿Sí? Eso es para un sistema masa-resorte. Otra de las cosas que ustedes ya conocen, la voy a escribir acá, que la inversa del periodo es la frecuencia. Y podemos sacar el periodo de oscilación. Todos son datos que ante la resolución de un problema no van a hacer todo esto, van a aplicar directamente la fórmula. O sea, tienen que conocer el concepto de lo que es un sistema oscilatorio. Este es el sistema masa-resorte, que también muchas veces lo representamos así, ¿no es cierto? Acá la masa, acá que se lo saca, este es el peso, m por g, y esta es la distancia x, que nosotros lo apartamos de la posición de equilibrio. Este x yo lo podría poner como el A, la amplitud máxima. El A representa la amplitud máxima, que en la ley de Hooke, no debe pasar, sería este punto, el máximo, Fx. Acuérdense que F igual a menos K por X. Esta amplitud máxima, esta distancia de separación, equivale a esa fuerza máxima que yo puedo aplicar. Ya después de ahí el resorte se deforma. Esta es la zona lineal de la ley de Hooke. Y que está relacionado con lo que se vio en esfuerzos de tracción, esfuerzos de compresión, para determinar el módulo de Young. Está todo relacionado. Bueno, ¿dudas? Consulta. No tengo a mano el programa, a ver. Vamos a 22. Movimientos periódicos, lo vamos a ver ahora. Este es el movimiento dentro de lo que hemos visto, la parte de oscilaciones. El movimiento periódico, vamos a verlo, o el movimiento armónico simple, ¿no?
para poder caracterizarlo a ese movimiento. Movimiento periódico. Avísenme cuando se vea la pantalla. Ahí se ve, profe. Bueno. Para poder entender este movimiento particular, el movimiento armónico simple, se ha representado aquí en el apunte, como en alguna oportunidad lo habré hecho en la presencialidad, tomar una regla, por ejemplo, adosarla a un banco, ¿no? Así en el extremo y hacer que ésta oscile. ¿Se ve ahí? La regla y adosada y que oscile, ¿no? ¿Sí? O si lo pongo aquí en el costado, si la regla ahí se ve por este lado, ¿no? Y hacerla oscilar. Bueno, eso sería exactamente lo mismo sucedería si en vez de colocar una regla lo hacen con una hoja de sierra, por ejemplo, tomada acá en una morsa. Se considera concentrada la masa en este punto del extremo de la varilla o de la regla, se lo saca de su posición de equilibrio un determinado ángulo y comenzaría a producirse una oscilación. La condición que debe cumplirse es que para que pueda denominarse o que cumpla con la condición de un movimiento armónico simple, es que la aceleración cumpla con esta condición. O sea, que sea menos una constante por el desplazamiento. ¿Sí? Esa es la condición. Fíjense que en la expresión que recién nosotros vimos de la ley de Hooke, F igual a menos K por X, F es igual a M por A. Y si ahí cuando yo despejé y puse K sobre M, sería la constante, y la aceleración sería menos K sobre M por X, tomando la ley de Hooke. Por eso que en esa parte lineal, según cuál sea el desplazamiento, ese sistema masa-resorte, de acuerdo a ciertas condiciones, ¿sí?, de estiramiento del resorte, estaría cumpliendo con la condición de que se está estableciendo un movimiento armónico simple. ¿Se entiende? O sea que si el movimiento no cumple con esta condición, A igual a menos K por X, no puedo establecer que se esté realizando un movimiento armónico simple. Lo que nos pasa a nosotros es que para poder analizar este tipo de movimientos no tenemos las herramientas, ustedes no tienen las herramientas del análisis matemático. Como dije recién, resolver esta ecuación diferencial directamente, lo que yo hice es plantear la solución.
Pero ustedes saben que cuando hemos visto movimientos rectilíneos uniformes, movimientos rectilíneos uniformemente variados, movimiento circular uniformemente variado, tiro libre, caída, tiro vertical, caída, tiro libre y caída vertical, movimiento en el plano con un movimiento parabólico. Siempre para describir un movimiento tengo que conocer las ecuaciones que lo rigen que rigen a la posición, a la velocidad y a la aceleración. Entonces el objetivo nuestro es cómo describir este movimiento sin tener que usar las herramientas del análisis matemático. Y para ello hacemos uso de esta gráfica en donde vamos a considerar que el cuerpo se mueve, la partícula se mueve en una circunferencia para analizar este movimiento armónico simple. Pero el movimiento armónico simple, que quede bien claro, que no es un movimiento circular. El movimiento armónico simple es un movimiento traslacional. Quien realiza un movimiento armónico simple, en este caso, es la proyección del punto A sobre el eje de las X, el segmento B, B'. O sea, para poder estudiar el movimiento armónico simple, vamos a hacer uso del conocimiento del movimiento circular uniforme. ¿Cómo? Y bueno, vamos a describir cómo se mueve este punto A' cuando este punto A se mueve en una circunferencia. Un error común en los exámenes es asegurar que el movimiento armónico simple es un movimiento circular. Repito, el movimiento armónico simple es un movimiento que se da en una línea recta. Nosotros usamos el movimiento circular para evitar tener que introducir herramientas del análisis matemático que ustedes no las tienen. Bueno, acá se observa que esta partícula está girando con una determinada velocidad. Esa velocidad tiene, de acuerdo a lo que hemos estudiado, cuando esa velocidad es variable, se encuentran aceleraciones, ¿sí? En este caso, si fuese variable, tendríamos aceleración tangencial y aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración total nuestra, que es un vector que va dirigido en una determinada dirección, está compuesto por una aceleración en el eje de las Y y una aceleración en el eje de las X. Esta sería la aceleración centrípeta, porque vamos a considerar que esta velocidad es constante. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Qué es lo que nos va a permitir esto? Decir que la aceleración, como ya hemos visto, tiene una relación omega cuadrado por R. Recién acabamos de ver que omega, o la velocidad angular, es 2pi sobre el periodo, o 2πf. Por lo tanto, nosotros reemplazamos el valor de omega y nos quedaría que la aceleración es 4pi cuadrado, t cuadrado, por R. Y bueno,
¿qué estamos buscando? Que en esta instancia la aceleración tiene una componente en X, ¿está bien? Que es el vector R por el coseno de X, porque R es un vector. Y pregunto, ¿se da la condición de que A es igual a menos K por X? Y sí, miren, la constante vale 4pi cuadrado sobre t cuadrado. Entonces, cuando este cuerpo se mueve en una circunferencia, ¿sí? Su proyección sobre el eje X, que es el punto A', va a describir un movimiento armónico simple. ¿Sí? La posición X, en todo instante acá, la posición X, es R, el vector. Por ejemplo, la posición de este punto A es R por el coseno del ángulo, es esta distancia. Entonces ya tengo mi primera ecuación. Mi primera ecuación del movimiento armónico simple es que R es por el coseno del ángulo es la posición. Pues a partir de ahí, simplemente por las relaciones que nosotros ya conocemos, la velocidad tangencial es omega por R, reemplazamos y con el valor de θ igual a omega por t, que también lo hemos visto, podemos encontrar la expresión de la velocidad y derivándola la expresión de la aceleración. Bueno, estas expresiones, si bien son sencillas de recordar o de obtener, porque parten del movimiento circular uniforme, lo importante es conocer esto. Hacer una tabla, una gráfica, que indique cómo son la posición, acá está dibujado X con azul la posición, con rojo la velocidad y con verde la aceleración. Es lo que yo les dibujé recién. Cuando un vector gira, describe una función sinusoidal. Entonces, cuando yo di este tema, les dije, el primer ejemplo, vamos a hacer X. Y fuimos reemplazando los distintos valores para los distintos valores de omega t. Y encontramos cuánto valía el valor final. Esto conceptualmente debe conocerse, o sea, tampoco vamos a tomar en un parcial la demostración, pero a ver, si uno les dice que, o como preguntas teóricas, ¿cuál es la condición que debe cumplir un cuerpo para poder demostrar que tiene un movimiento armónico simple? Y saber que la condición es que la aceleración tiene que tener una dirección contraria al desplazamiento. O sea, cuando yo voy en el sentido positivo de las X, cuando yo voy en el sentido positivo de las X, el cuerpo te tiene que acelerar en dirección contraria. Cuando voy en el sentido negativo de las X, el cuerpo se tiene que acelerar hacia la posición de equilibrio, hacia la dirección hacia el origen. Es lo que pasa con el resorte cuando lo tengo todo estirado, la fuerza va hacia la dirección de la posición de equilibrio. Cuando está comprimido, hay una fuerza que va hacia el punto de equilibrio. Repito, las expresiones de este tipo de movimiento no son para que las demuestren, pero sí que entiendan conceptualmente por qué es un movimiento armónico simple. Y vuelvo a repetir, no porque sea el movimiento armónico simple un movimiento circular. El movimiento armónico simple
es un movimiento rectilíneo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Si yo conozco las expresiones de posición de la velocidad y del tiempo, puedo hacer estas gráficas. Y están todas desplazadas. ¿Sí? Están todas desplazadas. Y bueno, si estamos diciendo que, fíjense, que la expresión del movimiento armónico simple es que la posición tiene signo contrario a la aceleración. Cuando el X, el de color azul, es máximo positivo, la aceleración tiene que tener un máximo en el sentido contrario. Y la aceleración tiene que ir junto con la velocidad, porque la aceleración es la derivada de la velocidad. Si la aceleración es una función sinusoidal, ¿sí?, la velocidad será cosenoidal. Por eso están desplazadas prácticamente en 90 grados. Acá no son exactamente los 90 grados porque este no parte de cero. Si esta partiera de cero, sería una sinusoidal y la verde sería una cosenoidal. Exactas, ¿no? Acá estaría la expresión coseno de omega t más phi, un desfasaje. Bueno, este tema requiere que ustedes lo expliquen de esta manera. Un ejercicio podría ser que explique el movimiento armónico simple. Bueno, dibujarán las expresiones, aclararán por qué son así las gráficas y las ecuaciones que no hace falta que las deduzcan. Más allá que en el apunte está explicado, tal cual se los he nombrado yo, nada más que acá las tablitas que hemos hecho, las hemos hecho para poder hacer las gráficas. Y creo que habíamos dejado como acá. Queda como ejercitación para el alumno realizar el cuadro correspondiente a las variables de aceleración y velocidad. ¿Qué es lo que deberían ustedes practicar? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Y para terminar, el famoso péndulo simple tiene una condición que para que se dé que esto realice un movimiento armónico simple, este ángulo tiene que ser muy pequeño. Porque en esas condiciones, cuando el ángulo es muy pequeño, se cumple que el seno de tita es igual a tita. Por eso acá se puede reemplazar. Bueno, después siguen ustedes la demostración. Es muy sencilla. Por eso, ¿el péndulo simple describe un movimiento armónico simple? No. Siempre no. ¿Por qué? Porque no siempre se cumple la condición de que A es igual a menos K por X. En este caso, A es menos K, una constante, por el desplazamiento. Ahora en vez de ser X es tita. Y eso se da cuando el seno de tita es igual a tita. ¿Y cuándo se da que el seno de tita es igual a tita? Y para ángulos hasta 7 grados aproximadamente. Conceptualmente, el péndulo, llegamos a una expresión del periodo. Fíjense que recién nosotros hemos encontrado la frecuencia de oscilación, ¿no es cierto? Y en este caso, encontrar la frecuencia y el periodo. En este caso es el péndulo
el periodo es L sobre G. Y la pregunta del millón siempre acá es, bueno, ¿y para qué me sirve este péndulo? Creo que en la práctica se los dicen y con Fabiana también. ¿Saben para qué se utiliza este péndulo? ¿Para qué puede servir hacer esta experiencia en el laboratorio? Fíjense que el periodo no depende de la masa. G en el laboratorio en donde estamos es una constante. Y si la longitud del hilo es un hilo inextensible, ¿para qué nos puede servir esto? Para verificar el valor de G. Porque lo puedo despejar de acá. Y está escrito en el apunte. Por acá creo, aplicaciones. El hecho de que el periodo del péndulo es independiente de la amplitud hace que el péndulo sea útil para regular el tiempo, y cuando se termina la cuerda de un reloj de péndulo, la amplitud de la oscilación disminuye, pero el reloj indicará todavía un tiempo aproximadamente exacto. El péndulo simple es muy útil también en la determinación de la aceleración de gravedad. Estamos diciendo. ¿Por qué? Porque conociendo la longitud y midiendo el periodo, se puede conocer G. Eso de forma aproximada. Cuando se necesita medir a la aceleración de la gravedad con mayor exactitud, se usan péndulos más sofisticados. O sea, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos dicho, está en el apunte. Hay que leerlo nada más y extraer las conclusiones y las fórmulas apropiadas y conceptos para poder responder las preguntas teóricas. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta? Si no, dejamos acá para ya la próxima, sería el miércoles, ya empezar con la parte de mecánica de los fluidos, hidroestática e hidrodinámica. Y ya ir preparándonos para el tercer parcial. En búsqueda de la promoción. ¿Por qué sea así, Mayor Nuevo? Pasa que me acordé de la película En búsqueda de la felicidad. Ajá, y esto es más o menos lo mismo. Es un poquito de esfuerzo nada más. Recuerden el sacrificio que están haciendo, tiene que llevarlos a buen puerto. Si no, esto es por única vez que se va a dar esto. Hasta el momento, yo no sé si el año que viene, Dios quiera que no, que todos estemos vacunados, que todos podamos ir a la universidad a partir de una determinada fecha, pero estas resoluciones ha sido emanada por el rector por única vez, entonces no deberíamos estar preocupándonos por una situación en la cual no vamos a lograrlo. Sí, lo van a lograr, si estudian, lo van a lograr, sí. Queda poquito, ya hemos transitado, yo diría el 90% del temario. Y lo que queda de principio de Pascal, principio ¿cómo se llama? La ecuación de continuidad, el principio de la ley la ley de continuidad, ¿no? Ley de continuidad, Bernoulli, todo es
muy aplicable y se lo puede relacionar con, por ejemplo, Bernoulli con el principio del trabajo equivalente a las variaciones de energía. Así que no es nada lo que queda. Como en un par de clases estaríamos ya, vamos a hablar un poquito de las líneas de corriente, vamos a hablar de cuáles son las condiciones de un fluido ideal. Y bueno, y ya estamos a punto ahí de terminar. No sé, a ver dónde dejé el cronograma. ¿Qué es el cronograma? Acá. Estaríamos, ondas dijimos que no nos vamos, mecánica de los fluidos el 24, el miércoles, que nos podemos extender hasta el 26, y ya tenemos el parcial del primero. Y luego viene el integrador. Bueno, ¿duda o consulta? Profe, usted me había Sí. dicho que en la clase íbamos a charlar del mail que yo le mandé, que dijo que no lo pudo revisar, de una consulta del parcial en la parte teórica. No, pero lo vemos, que el resto se desconecte y lo vemos. Bueno, Tomo el teléfono y lo vemos, a ver cuál es la consulta. Nos quedamos nosotros, nos manda reunión. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos.